Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Gracias por acompañarnos para hablar sobre la fotografía como referente y memoria. Para ello,
Me acompañan en la mesa Tomás Tarza Núñez y Miguel Sánchez Moñita, codirectores del Festival Robert Capa estuvo aquí, y Susana Cabañero, artista y física. Vamos a proceder al visionado previo del documental. El Festival Robert Capa estuvo aquí, donde el pasado se encuentra con el futuro, para a continuación ver un breve audiovisual multimedia del fotolibro Hombrecino, del cual es autora Susana Cabañero, y que mañana podrán disfrutar y preguntarle y conocer más en detalle sobre esta obra a las 8 en la carpa de A Quemarropa. Bien, pues que comience ya el visionado del documental del Festival Robert Capa. Gracias. La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás. Igualdad social. Arte transformador. Creación contemporánea. Paz y memoria. Arte en la calle. Patrimonio obrero. It's amazing to look at the building in relation to the other buildings around, and that it survived so many years, not just the bombing during the war, but over years of destruction and gentrification and new construction. And so it is time to protect the building, and it's time to recognize its strength and its place in history for years to come. Desde la Fundación Anastasio de Gracia Fitel estamos convencidos de que este es un festival cultural importante para la ciudad de Madrid. Un festival que trasciende fronteras, construido en torno a 3 ejes y valores universales, como son la paz y la memoria, el patrimonio obrero y la igualdad social. Un festival en el que se aunan pasado y presente, cultura y valores, centro y periferia. Un festival que nos demuestra que el lenguaje universal de la fotografía de Robert Capa nos permite establecer diálogos internacionales y construir proyectos en común con generosidad, olvidando nuestras diferencias. El Museo Reina Sofía se involucró y se implicó en coorganizar el Festival Robert Capa, estuvo allí, fundamentalmente porque es parte de lo que entendemos como una de nuestras líneas fuerza, de nuestros vectores fundamentales, que es políticas y estéticas de la memoria. Entendiendo la memoria no como el conocimiento exhaustivo, documentado de acontecimientos del pasado, sino fundamentalmente como aquel vector que atraviesa desde el pasado nuestro presente y que también imagina o proyecta las posibilidades mismas de imaginar otro tiempo por venir. Pensábamos que había que generar una serie de acciones y actividades en torno a Peyroncel y Diez que permitieran posicionar sobre el mapa de Madrid el lugar y que ayudara a dignificar esa zona tan degradada. Este año hemos dado un salto cualitativo y hemos salido de lo que es el distrito y el barrio de Vallecas para proyectarnos sobre el resto de la ciudad de Madrid, involucrando instituciones tan importantes como el Museo Reina Sofía, el Museo del Ferrocarril, el Instituto Goethe, la Casa Encendida o la Fundación AISGE. Hemos realizado una lectura colectiva interactiva en la que hemos leído textos de mujeres del EMMA, del Espacio Mujer Madrid, de los niños y las niñas de los coles del barrio y de escritoras que hablan sobre el exilio. Hemos podido compartir a través del bordado y de las imágenes un montón de historias sobre exilios de las mujeres. Han hablado de los cuidados, de las huidas. Ha habido mucha diversidad. Mujeres de 88 años se han juntado con jóvenes de 20 años. Los más pequeños han trabajado con sus manos, con pinturas y con pegamentos, texturizando maletas. Hemos elegido el color blanco para transmitir luz en algo como es contarle a niños cosas que son grises, que son tristes, como la guerra. Se ha podido dar una voz directa, narrativa, donde cada chaval o cada niño o niña contara al resto de sus compañeros su experiencia migratoria y su experiencia como refugiado. Y los niños entienden desde un punto muy humano, muy genuino, muy real, la experiencia de vida de otro, que es un poco lo que pretendemos, que nos pongamos todos en la piel del otro. ¿Qué es lo importante que llevarías tú en una maleta?
Las entidades culturales que se han sumado al proyecto han sentido el proyecto como suyo y además han aportado buenas y grandes ideas. El Museo Reina Sofía generosamente se ofreció a exponer de su propia colección la fotografía de Peyroncelli. El Museo del Ferrocarril nos ha cedido espacios como la nave de fomento. La Fundación AISGE ha aportado su sala de exposiciones. La Casa Encendida nos ha acogido para los coloquios. En la segunda edición del festival, el grupo Fotodoc continuó con esta línea de colaboración y en esa edición del 2019 pues, se integró el ciclo de conferencia del festival en la propia jornada Fotodoc, que celebraban su 14ª edición. Ese ciclo de conferencia fue un acto académico y divulgativo que tenía como eje pues, el estudio del exilio español en los archivos fotográficos. Y dentro del festival Robert Capa estuvo aquí, pensamos que tenía que existir espacios de reflexión como el que hubo en la Casa Encendida, en el que se habló de solidaridad. La solidaridad es posible, porque tal como dijo un personaje mesiánico del siglo XIX llamado Bahá'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Nadie debe ser considerado como un extraño. Me invitaron a la mesa redonda Obligados al Silencio para hablar sobre la memoria dentro del Festival Robert Capa. En él hablo sobre la memoria de mi abuelo y de una lista que él guardó durante más de 35 años en su monedero de personas que habían asesinado en su pueblo al principio de la Guerra Civil y habían desaparecido. La memoria me ha ayudado a saber quién soy y de dónde venimos. Como participante en el coloquio Obligados al Silencio, creo que es importante seguir hablando sobre memoria histórica. En realidad lo que hacemos siempre es relatar, contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras hijas, a nuestras nietas lo que sucedió antes y también investigar, hablar con nuestros abuelos, con nuestras abuelas. Yo creo que todo eso, ese largo relato que se hace de generación en generación, es lo que hay que seguir construyendo con charlas y coloquios como este. El acoger una exposición artística constituye pues, una manera también de hacer presente en el museo la actividad cultural que se está desarrollando en la ciudad de Madrid. Hemos participado con la realización de una videoproyección, un videomapping en el Centro de Arte Reina Sofía. Ha sido una experiencia que sobre todo no me esperaba por la presencia de un público muy interesado y muy involucrado en el proyecto. Este festival es fundamental porque le está dando memoria, espacios de periferia, espacios que quedan al margen de los discursos centrales del arte y de los discursos de la cultura. Empecé haciendo música para unos eventos que se hicieron antes del festival, hace 3 años creo, y luego ya surgió el festival el año pasado. Estuve haciendo también música para una de las exposiciones y este año han vuelto a contar con nosotros y la verdad es que un gusto participar en este evento. Fue maravilloso y muy atractivo poder poner la banda sonora a esas imágenes tan increíbles. Y he de destacar el trabajo realizado por el Grado de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos. En estos últimos meses he estado trabajando junto a Andrés Pérez y Laura Fernández en el vídeo Vuelta a la Tierra. Con este vídeo decimos cosas muy crudas realmente con frases muy divertidas, o bueno, usamos como cosas de la publicidad, metemos un montón de pantallas, muchas imágenes y colores que tapan un poco la realidad que estamos tocando por debajo, que es un guión muy chocante pero que luego lo cubrimos todo muy bonito. Dentro del Festival Robert Capa se nos planteó a los alumnos del Grado de Bellas Artes participar en una exposición que trabajara sobre la memoria y la repercusión del pasado en el presente. Desplazamientos 2.0 parte de los exilios que se dieron después de la Guerra Civil Española y los conecta con los desplazamientos que se dan hoy en día por los diferentes conflictos. Con nuestra pieza reflexionamos sobre una de las fronteras más peligrosas del mundo actualmente, que es el mar Mediterráneo. Intentamos transformar el horror de un hundimiento de un cuerpo en una pieza poética, en una tela flotando en un mar de luz.
Festival Robert Capa me ha invitado a participar este año en su edición con un trabajo fotográfico que se llama Últimas miradas de Gerda Taro. La exposición ha tenido lugar en la Fundación AISG de Madrid y se compone de una serie de fotografías en las que recreo escenas de la guerra civil con situaciones actuales para crear un paisaje que pudiera tener algo que ver con la época en la que vivió Gerda Taro. Creo que es importante conocer la historia del pasado para entender nuestro presente. Los alumnos de Bellas Artes, de cuarto del grado de Bellas Artes, realizaron una pieza que podríamos denominar más bien como no era una performance, pero era más bien una pieza de sensaciones. Enseguida surgió una solución, un acercamiento que nos pareció muy positivo, en el que no solo querían recrear el ambiente visual del momento, sino que se metieron en otras capas, como por ejemplo el ambiente sonoro y posteriormente incluso hasta el ambiente olfativo, ¿no? Una de las novedades fundamentales de esta segunda edición ha sido el sacar a la calle muchas acciones. En línea con ello, lo que hemos hecho es señalar sobre la ciudad un eje fundamental que enlaza un lugar de relevancia internacional como es el Museo Reina Sofía, donde se guarda la fotografía que Capa tomó en Peyroncelli, con el sitio de referencia donde fue tomada, ¿no? Añadiendo una reflexión que hemos querido trasladar al público, y es cómo mimamos y guardamos ese documento fotográfico en un museo o en un archivo, mientras olvidamos y miramos con cierta displicencia el lugar de referencia donde se tomó y olvidamos la dura realidad de quien hoy vive allí, ¿no? Yo nací en Entrevías, justo enfrente de la calle de Peyroncelli, en una casa como la de Peyroncelli, 20 años antes. Entonces había nacido en un barrio donde la gente, 50 años después, vivía de la misma forma que yo en una chabola. La casa de Peyroncelli 10 forma parte de las pequeñas historias de la guerra civil, pero en las que se concentra realmente toda la historia de la guerra civil. Es como el poema de William Blake, en un grano de arena podemos ver el mundo entero. Este festival ha conseguido poner a Entrevías en el mapa cultural de Madrid, lo cual creo que es muy importante. Y lo que es más importante, la protección de la casa que conlleva el realojo de los vecinos. Emocionalmente para mí es verdad que tanto el festival como la casa, como toda esta aventura con Peyroncelli ha supuesto la justificación a todas las horas que me quito de estar con mi hija y de mi vida personal, porque creo en la política precisamente por proyectos así. La política te da la oportunidad también de poder hacer actos de justicia cada día, y yo creo que conseguir recuperar la memoria democrática y el objetivo social de realojar a unas personas que viven en una situación y unas condiciones infrahumanas, yo creo que son objetivos irrenunciables. Que Robert Capa es un testigo clave de la guerra civil que aparece siempre en los momentos en los que menos te lo esperas, pero siempre está ahí. De 1000 fotogramas, 17 y 18 fotogramas de Entrevías, entre los que están los de la casa de Peyroncelli, se han convertido en los más importantes, probablemente porque son los más mediáticos. La memoria colectiva es común y es una pertenencia. Desde Mediodía de Madrid tuvimos la suerte de ser invitados a participar en el segundo festival. Robert Capa estuvo aquí, condujimos 3 rutas guiadas para poder visibilizar en puntos distintos de la misma las huellas aún visibles de la memoria de la guerra civil de aquellos años. En estas visitas queremos evocar sobre el mapa la memoria de la guerra civil en Madrid. Para nosotros es importante demostrar que el entorno en el que se desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos está ligado a la historia. Nuestra idea ha sido utilizar la cultura como un nexo de unión entre la sociedad y la universidad, entre la historia presente y la historia pasada. Hemos conseguido trabajar con cientos de estudiantes, desde los más pequeños hasta los universitarios, intentando, como digo, llevar esa idea de la cultura desde la historia y desde la creación a todos los puntos de la ciudad. La exposición que se acaba de inaugurar en la estación de Entrevías de Renfe me parece de una gran importancia. Que se define esta instalación, esta exposición, en un marco de colaboración entre AGFITEL y la universidad. La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, que es la visión de Peyroncelli, aunque debe ser vivida mirando hacia adelante.
es lo que refleja al otro lado la exposición de las alumnas y alumnos de grado de Bellas Artes de la Universidad Juan Carlos. El mural Origen pretende dar visibilidad al Festival Artístico Robert Capa estuvo aquí y por eso se ha situado en un lugar tan emblemático de la ciudad. El germen que ha sido esa foto en blanco y negro que hizo Robert Capa ahora hace ya casi un siglo ha llevado a esta explosión de creatividad en el cual se trata de que la ciudad de Madrid y sus habitantes participen lo máximo posible. Desde la dirección artística del festival lo que intentamos es dar una coherencia artística a todo el discurso que se establece desde el festival, hablando de los exilios, de la memoria y de la recuperación de la memoria histórica. Hemos movilizado a más de 1000 personas entre estudiantes de Bellas Artes y niños y niñas de los colegios de Vallecas, profesores, profesionales. El festival es un festival cultural que lo que intenta es establecer una relación entre el pasado y el presente a través del arte y al final el arte tiene que ser transformador. Cualquiera que viaje al extranjero, a lugares donde han sucedido estos hechos trágicos, a Berlín, a Normandía, se da cuenta de que la memoria histórica está presente. Hay memoriales, hay museos, hay exposiciones y Madrid tiene ahí una historia que contar todavía. Que nos parece importante desde la parroquia que se conserve ese edificio, pero también, y fue de las cosas que nosotros propusimos desde el inicio, es que no solo es importante el espacio, sino que también es muy importante las personas que en este momento lo habitan, como lo fueron los niños de la fotografía de Capa. Los premios internacionales Peyroncelli 10, en coherencia con los valores que guían al festival, tienen como objetivo distinguir a personas, entidades y colectivos de cualquier lugar del mundo que trabajen por mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos de la sociedad, que luchen en contra de la violencia y la guerra, y por la protección de la herencia cultural de los trabajadores y las trabajadoras. Con esta pequeña estatuilla queremos homenajear a todos esos niños y niñas que pierden su infancia, que pierden su derecho al juego, su derecho a reír, que pierden incluso sus vidas en tantas y tantas terribles guerras. Nos han dado el premio por, digamos, reconocimiento a la labor que en 13 años llevamos relacionadas con el tema de las víctimas del franquismo. Cuando nos comunican que Peyroncelli, ¿no?, nos ha concedido el premio, pues realmente sentimos una alegría, para qué decirlo de otra forma, porque nuestro trabajo es bastante poco reconocido y en los últimos tiempos pues menos todavía. ATD Cuarto Mundo, Actuar Todos por la Dignidad, es un proyecto o un movimiento social que luchamos contra la extrema pobreza. Lo que creemos es que hay que partir de la experiencia de los más pobres, que son los que sufren la extrema pobreza, para poder erradicarla. Que no podemos crear políticas sociales sin toda la experiencia y el conocimiento que ellos tienen. Inducar is an organization that promotes non-formal education to promote social inclusion, mainly through projects related to education and participation of the civil society and from the communities that we work with. Rede Inducar is here because we received a prize from Peyroncelli Prize from a project that ended last year that is called Retratos das Ilhas. That's a project that is developing in Bonfim, in Porto, that try to show Porto beside the walls, to show people from Porto and to also to help people share the ideas and the voice that they have. O projeto foi desenvolvido com as comunidades com miúdos e mesmo com as pessoas das ilhas. O trabalho foi feito numa de incentivar as pessoas a mostrar os ambientes dessas ilhas, tal como também se vê aqui. The Peyroncelli home and the islands from Bonfim, they are very similar. The problems, the architecture and the people that live in these places and the history related to these places.
Just like the children in the photograph, we cannot stay inside and mourn the past or fear the future. The sun rises again and again. We must go out and engage with the ever-changing world and our historical memory. Festival Robert Capa estuvo aquí. Festival Robert Capa estuvo aquí. Festival Robert Capa estuvo aquí. Festival Robert Capa estuvo aquí.
Bueno, vamos a abrir el coloquio y me gustaría invitar al público también a que en cualquier momento nos interrumpa y si tiene alguna inquietud que trasladarnos, alguna pregunta, pues libres son de levantar la mano y les escucharemos y trataremos de responderles. Bien, como decía, en esta mesa nos acompañan Tomás Zarza y Miguel Sánchez Moñita, que además de codirectores del festival son profesores de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos y fotógrafos. Y como decía también, Susana Cabañero, que es artista y fotógrafa y física, que trabaja en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Para comenzar, quisiera lanzar una pregunta a cada uno en relación a su proyecto, ¿no? La primera que me suscita Susana es cómo una persona que trabaja diariamente en proyectos que miran hacia el espacio, ese universo infinito del cual desconocemos todo, en qué momento decide girar su mirada, tomar una cámara y contarnos ese otro universo más pequeño, más íntimo, como es esta maravillosa y bella historia de Hombrecino. Hola, buenas. Gracias por estar aquí. Pues yo siempre he tenido una vena artística, pero bueno, aparte de eso, siempre he pensado en empezar siempre tenía la idea de empezar esta historia desde que era pequeñita, porque mi abuelo me hablaba de esta lista desde que yo tenía uso de razón y mis compañeros, mis amigos, pues no sabían nada de lo que mi abuelo me contaba porque no lo escuchaban en sus familias, no lo escuchábamos en el colegio, nadie nos hablaba del tema, ¿no?, de la guerra, de los desaparecidos. Y esto era una vivencia personal de mi abuelo, una historia personal que yo siempre encontré fascinante. Entonces, cuando me hice más mayor, siempre tuve la idea de hacer algo con esa historia, porque yo pensaba que la gente tenía que conocerlo. Igual que mi abuelo me lo contaba a mí, yo tenía que contárselo a la gente y no sabía cómo, hasta que ya empecé como fotógrafa y decidí hacer un trabajo fotográfico, pero tampoco sabía cómo iba a acabar, porque yo sabía que quería contarlo, pero no sabía cómo. Empecé a hacerles fotos a mis abuelos, empecé a grabarles en vídeo para dejar constancia de todo eso que me estaban contando, y poco a poco fue surgiendo el proyecto, ¿no?, hasta que acabó en formato libro que tiene ahora. Y Miguel, Tomás, el documental nos habla de una historia que enlaza el pasado, ¿no?, esa fotografía de los niños con un futuro que es el que protagonizaban esos vecinos de Peyroncelli que se ven en unas imágenes hacia el final del documental. ¿Qué ha ocurrido con ellos? ¿Cuál es la historia? Bueno, ha sido un proyecto precioso desde el principio, porque el descubrimiento de una imagen nos llevó a descubrir, pues como bien se decía en el documental, que la imagen se conservaba con mimo en el Museo Reina Sofía, pero la casa donde sucedió la imagen estaba olvidada, ¿no?, y estaba apenas 2 kilómetros, ¿no?, del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, ¿no? Y allí, cuando llegamos allí, nos encontramos con una realidad terrible, ¿no?, de gente pagando 350 euros por una habitación de 20 metros cuadrados con humedad de ratas y cucarachas, ¿no? Y la mayoría de los niños que habéis visto en el documental tienen algún tipo de enfermedad respiratoria y de alguna forma bueno, pues nos entraba esa duda de decir, estamos conservando con mimo esa fotografía y en cambio a los habitantes de esta casa les miramos con cierto desdén, ¿no? ¿Qué inició esa fotografía? Esa fotografía inició un movimiento social y cultural que es verdad que cada vez que veo este documental digo, madre mía, la cantidad de cosas que hicimos y cómo todo surgió de la fuerza de una imagen que la fuerza, la original que teníamos en ese momento era una pequeña imagen de apenas 3 por 4 centímetros, ¿no?, que era la referencia que teníamos, y esa pequeña imagen creó todo un movimiento, ¿no? ¿Qué pasó con los vecinos? Pues increíblemente se consiguió proteger la casa, el Ayuntamiento de Madrid expropió la casa al propietario y todos los vecinos fueron realojados, ¿no? De momento se ha conseguido un granito, ¿no?, que es realojar a todos los vecinos y además intentar hacer la segunda parte de este proyecto, que es
crear un museo sobre los bombardeos sobre Madrid, ¿no? El Museo Robert Capa, el Centro de Interpretación Robert Capa sobre los bombardeos en Madrid, que es una de las cosas que, como bien ha dicho Susana, tampoco nos han contado. Es decir, que este proyecto nos ha ayudado a ver que realmente todavía tenemos mucho camino, muchísimo camino que recorrer con el tema de la memoria histórica y ser simplemente conocedores de lo que sucedió en nuestra ciudad, en Madrid, que fue la primera ciudad, primera gran ciudad europea bombardeada, y que luego las técnicas que se ensayaron sobre Madrid luego se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de alguna manera hay un nexo total entre lo que sucedió y lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Es decir, esas mismas imágenes de los niños bombardeados en Vallecas las estamos viendo hoy en la televisión en un país europeo. Es decir, que no hay tanta distancia sobre lo que sucedió y lo que está sucediendo ahora. Y para nosotros Robert Capa de repente fue un personaje que se cruzó en nuestro camino y que pensamos que puede convertirse en un nexo de unión para recuperar lo que es la memoria europea. Es decir, que Europa nació porque fuimos arrasados, ¿no?, por los bombardeos, ¿no? Y de ese terrible dolor surgió la Unión Europea, surgió los valores europeos, que es lo que se está viniendo abajo ahora. Y nosotros con este proyecto no es solo realojar a las familias, sino tenemos que ir más allá. Es decir, tiene que haber una memoria colectiva, una memoria común, europea, y queremos que Robert Capa puede ser ese nexo que una y volvamos a buscar esos valores que nos unieron y que ahora vamos viendo como poco a poco Europa se está viniendo abajo con todas las consecuencias de este rearme belicista que estamos viendo. Además, nosotros somos profesores en Bellas Artes, somos profesores de imagen. Entendíamos que las imágenes son hoy en día un lenguaje universal, con lo cual, bueno, nos pareció un principio, bueno, muy interesante. Nos dijo una vez el director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que bueno, este tipo de trabajos son casi, nos los debemos, como tenemos un deber de memoria para no caer en un delito del silencio. Y bueno, nosotros la verdad es que desde la universidad pensábamos que era para nosotros, trabajamos en la universidad pública, era para nosotros un deber y una obligación casi el acometer este tipo de trabajos que unen, como dice Miguel y como dice José María, y también Susana, unir presente y pasado y darle luz, y qué mejor que darle luz a ese pasado precisamente desde las imágenes. Yo veo una unión entre ambos proyectos, ¿no?, que es ese lenguaje universal que es la fotografía, ¿no? En un caso se parte de una fotografía del pasado para movilizar el presente, y en otro, desde una historia del pasado, se coge la cámara para narrar esa historia, ¿no? ¿Qué tiene la fotografía para seguir siendo un lenguaje tan potente, referente para la memoria? Comienza. La fotografía yo creo que nos muestra cosas que las palabras a veces no nos muestran, sobre todo cuando son fotografías antiguas, ¿no? Sobre todo cuando intentamos interpretarlas como se interpretaban en aquel momento. Yo, por ejemplo, cuando veo fotografías de mis abuelos, de su boda, ¿no?, es una cosa muy tonta, pero todos vemos lo diferente que era. Lo que me cuentan esas fotografías cuando las veo, cómo vivían, cómo sentían, cómo se relacionaban, o sea, lo veo inmediatamente en cuanto veo esa fotografía. No es lo mismo que me lo cuenten, ya lo sé, pero la sensación que me produce el ver esa fotografía no la tengo como cuando me cuentan cómo era antes, ¿no?, la boda. Creo que las fotografías no te cuentan todo, pero creo que muchas veces te dan sensaciones que otros medios de comunicación no te dan. Nosotros, como bien decía Tomás, somos profesores de imagen, ¿no?, y sabemos que somos seres simbólicos y necesitamos algo que fije esta locura de vida en la que estamos metidos, ¿no? Es decir, si alguien
piensa cómo ha llegado hasta aquí, verá que toda su vida ha sido una serie de casualidades que no ha tenido ningún control absoluto, ¿no? Entonces, de vez en cuando necesitamos algún símbolo, alguna cosa que fije lo fluido que es la vida. La vida es una locura, no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces necesitamos películas, narraciones, imágenes que ordenen un poco la locura en la que vivimos, ¿no? Y entonces nosotros un poco nos dedicamos a eso. Sabemos que la fotografía es una narración es un símbolo que hay que dotarlo de una narración, ¿no? Entonces esa mirada que hacemos a las fotografías del pasado y esa fuerza brutal que tienen las fotografías del pasado es porque, claro, somos seres simbólicos, necesitamos algo tan táctil, tangible, que podamos guardar en un cajón, y encima ahora en un mundo absolutamente fluido de imágenes, en el que las imágenes pasan por delante nuestra a miles a cada segundo, de alguna forma necesitamos conservar esas fotografías, pues que es el único nexo que tenemos ahora mismo con un pasado que se perdió, ¿no? Entonces, de alguna manera, la fuerza de la fotografía radica en eso, y además crea una serie de narraciones maravillosas, ¿no? Que yo siempre digo, vivimos en la época del zasca, que mis hijos lo dicen mucho, toma zasca en la boca. ¿Qué es el zasca en la boca? Es el tortazo, el guantazo, ¿no? El te he dejado cortado, no hay reflexión, no hay debate, no hay pensamiento. Bueno, pues una fotografía para nosotros puede generar todo eso, ¿no? Puede generar esas narraciones, esas simbologías y esa forma de acceder a un pasado en el que cada uno tenemos que construir, ¿no? Y además son nuestros propios relatos los que guardamos en esos cajones, ¿no? Y además en un mundo en el que estamos de alguna manera migrando hacia la vida artificial, hacia ese mundo virtual que contrasta, sin embargo, de una manera muy potente con otras sociedades mucho más pobres que lo único que tratan es de salvar el día a día, de llegar, ¿no?, vivos a ese día a día, enfrentándose, bueno, a unos viajes peligrosísimos. Y eso al final lo que hacemos es, bueno, en esta migración hacia la vida digital, lo que estamos haciendo es dejar de hablar de los problemas cotidianos, con lo cual, bueno, vuelvo otra vez a buscar en las imágenes esa posibilidad de relatar, como dice Miguel, de simbolizar y de construir historias que de alguna manera nos sirvan para entender la vida cotidiana que tenemos, ¿no? No nos preguntamos desde las artes exactamente por el hecho, ¿no?, por la memoria, lo debatíamos antes con Susana, si las memorias, ¿no?, el poder de la memoria de las imágenes, pero sí, desde luego, son una herramienta potentísima para hacer historias, evitando la frontalidad a veces de las palabras, ¿no?, cuando hablas de memoria histórica en este país, además. A mí me gustaría incidir en la doble vida, ¿no?, de la fotografía de Robert Capa. Y cuando digo doble vida, tenemos que pensar en que se publica por primera vez en noviembre de 1936 en Francia, en la revista Regard, y el gran impacto es además el primer reportaje que se publica en portada de una revista con el nombre de Robert Capa, y se utiliza Robert Capa como atractivo. Es decir, es un reportaje que supuso mucho para la obra del fotógrafo, y en aquel momento tuvo una lectura que impactó internacionalmente en toda Europa. Saltó a otras publicaciones, a Zürcher Illustrierte en Suiza, y 80 años después, gracias a la investigación de José Latova, se descubre que esa imagen tan sensible se había tomado en un humilde edificio que albricias o carambolas de la industria de la construcción de nuestro país pues había permitido que ese pequeño edificio siguiera allí en pie, con sus marcas de metralla que indicaban que había sufrido aquel atroz bombardeo, y para vergüenza de nuestra sociedad, acogiendo a los mismos olvidados que habían estado y que habían vivido en las distintas etapas de la historia de nuestro país. Cuando la sociedad actual toma conciencia de esa foto, surge una nueva lectura, ¿no? ¿Cómo ahí hay manipulación? ¿Ahí hay una fotografía? ¿Por qué se produce eso? Bueno, nosotros desde la universidad tenemos claro que hablar de manipulación fotográfica significa que de alguna manera hay algunas fotografías que no son manipulables, y nosotros partimos de la base que toda fotografía
es el punto de vista de alguien en un momento concreto de la historia, ¿no? Entonces siempre hay un posicionamiento político de la persona que toma esa fotografía, no hay fotografías objetivas, ¿no? Entonces, lo que decíamos, toda fotografía hay que explicarla, toda fotografía hay que narrarla, y como bien dices, la fotografía de Robert Capa se utilizó tanto a favor de los fascistas como a favor de la República. La misma fotografía, cambiando el pie de foto, se utilizó para apoyar al bando fascista y para apoyar al bando republicano, ¿no? Entonces, nosotros es un debate realmente que nosotros, incluso como fotógrafos, sabemos que lo único que queda es el compromiso de la persona con su trabajo. O sea, la única verdad es que es un fotógrafo que se compromete con una historia, igual que un periodista se compromete con una historia, igual que un escritor se compromete con una historia. Para nosotros no hay ninguna diferencia entre un poeta y un fotógrafo. Estamos contando relatos. Lo único que cuenta es que el fotógrafo sea consciente de que está transmitiendo, ¿no?, su punto de vista, ¿no? Para nosotros no hay mucho más allá, ¿vale? ¿Tú, Susana, quieres añadir? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero también eso te da pie a jugar con las imágenes y que a veces tú no cuentes lo que quieres transmitir con ellas y dejar que el público las interprete, ¿no? Yo en mi caso tengo claro que, bueno, y mi punto de vista está, por supuesto, dentro de mi libro, pero mi libro no es un libro político, no, es una historia personal y es una historia que pasó en mi familia y que yo he querido contar, ¿no? Intento que mi visión no esté demasiado dentro de la historia, que yo no aparezca demasiado, pero es imposible que el autor no aparezca dentro de una historia así, además siendo un relato tan personal y tan cercano, ¿no? Sí. Pero el autor siempre está dentro de la fotografía, dentro del arte, dentro de cualquier trabajo artístico, yo creo, no solamente de la fotografía. La grandeza de un trabajo como el tuyo es que no es una historia solo personal, sino es una historia universal. O sea, que yo cuando veo el libro de Hombrecino estoy viendo mi propia historia, no conozco las circunstancias ni todo el relato que hay detrás de las imágenes, pero esas imágenes se convierten en un relato universal y eso es la grandeza de la fotografía, ¿no? Que la misma imagen sirve para contar múltiples historias, claro. ¿no? O sea, mucha gente se siente identificada con la historia porque mucha gente ha vivido relatos similares en muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, y en este país. Entonces mucha gente siente que están hablando de algo, estoy hablando de algo muy personal, pero que al fin y al cabo es algo muy, muy grande, ¿no? Algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos historias parecidas o situaciones parecidas. Yo creo que las imágenes nos sirven de alguna manera para reivindicar la historia, porque además creo que no hay suceso historiable sin una imagen que la apoye. Pero también creo que no hay una imagen que dure 1000 años. Creo que al final las imágenes siempre están unidas a los contextos y que son esos momentos históricos los que le dan sentido a las imágenes. No es tanto el suceso, no es tanto la huella apegada a esa imagen. Decía una autora, ¿no?, Patricia Holland, que las imágenes tienen un sentido cuando hay alguien que las explique, y cuando esa generación de gente muere o desaparece, esas imágenes caen en un silencio que solo cuando alguien las rescata, como... Bueno, iba a decir como haces tú, Susana, no, porque en este caso están vivos, pero bueno, cuando los artistas cogen las imágenes y las vuelven a resignificar, ese es el valor de la imagen. No tanto o no solo esa huella, ¿no?, ese peso, es decir, yo estuve allí, hice la fotografía, sino el sentido narrativo que se le da, ¿no? Que es al final, es como la literatura, ¿no? De hecho, bueno, Fontcuberta decía que al final imágenes y palabras se van convirtiendo en lo mismo. Vivimos en este ruido que a veces tiene ese mismo valor, para lo bueno y para lo malo, ¿no? A veces vivir con esa convivencia diaria de tanta imagen, al final enmudece el sentido, no solo de las palabras, sino también el peso de las imágenes, ¿no? Has dicho que tu libro no es un libro político. Permíteme que discrepe. Yo creo que es un libro que habla de un contexto político, de un sufrimiento por esa política. Sí. Y cuenta una historia al final política, ¿no?
Lo es, pero cuando digo que no es político es que no habla de buenos y malos, no habla de que unos eran mejores que otros, independientemente de que, por supuesto, yo tenga mis ideas, mi abuelo tuviese sus ideas, pero cuenta la historia de una persona que es una víctima más, como todas las personas que vivieron la guerra civil en este país. Muchos tuvieron que luchar y no querían luchar, eran personas que les tocó, ¿no? Y él me cuenta su dolor y me contaba una historia que había vivido él. En ese sentido digo que no es política, en que no hablo de bandos, hablo de una historia que él ha vivido. Que no tiene que ser la historia... no es una historia, es una historia verdadera desde el punto de vista... Desde el punto de vista. Sí, sí, sí. Pero como la suya hay muchas otras historias. O sea, realmente una de las... no estamos hablando con historia con mayúsculas, ¿no? Pero una de las acciones que hicimos en el último festival, hicimos una exposición que invitamos a Susana, por supuesto, que se llamaba La memoria en los márgenes, ¿no? Que hablábamos de, claro, necesitamos anotaciones a los márgenes, necesitamos esas zonas de oscuridad que nos explica los grandes focos, ¿no? Que nos explican las grandes historias, ¿no? Las historias con mayúsculas se entienden mejor cuando entendemos las pequeñas historias, las historias cercanas, las que le ponemos nombre y apellidos, y es cuando ahí hay un nexo entre el yo y la historia, ¿no? Si no, la historia se va a quedar siempre como algo que no va conmigo. Y para nosotros eso, pues la fotografía del recuerdo de nuestras familias, que es una cosa muy reciente, que todos tengamos fotografías de nuestros abuelos de hace 100 años o 120 años, ¿no? Como mucho, es algo realmente reciente en la historia de la humanidad, y es la primera vez que podemos conservar, ¿no? Esa relación con nuestro pasado que antes no existía, ¿no? Entonces existe esa relación directa, ¿no? Yo quisiera volver a invitar al público que nos acompaña a trasladar sus preguntas, si lo desea en algún momento dado. Hay un micrófono a su disposición y bueno, y aquí estamos. Parece que hay una pregunta aquí. Hola, relativo a tu abuelo, cuando dice que esa lista de 30 personas que conoció, que cuando la guerra civil los mataron y tal, en el pueblo, lo que no me quedó muy claro, entendí yo mal a lo mejor en el reportaje, fue que cuando tu abuelo murió porque perdió la memoria, un poco antes de morir, ¿qué pasó con esa lista? ¿No se sabe nada de esas personas, la lista? Pues... Le estás obligando a hacer spoilers sobre el libro que va a presentar mañana. No, a ver cómo lo cuento. Esa lista tenía 121 nombres y eran personas que habían asesinado al principio de la guerra en su pueblo y en los pueblos de alrededor. Mis abuelos eran de un pueblo que se llama Almendral, que estaba muy cerca de la frontera, de Badajoz, muy cerca de la frontera con Portugal. Y en esa lista había gente de su pueblo y de muchos pueblos, también otras personas de los pueblos que habían llevado a otros lugares a asesinarlas, ¿no? Y estaban abandonadas en fosas comunes. Y yo siempre le preguntaba a mi abuelo, cuando él me leía esos nombres, siempre que hablaba de la guerra, acababa leyéndome esa lista, que la llevaba siempre guardada en su monedero. Entonces siempre sacaba la lista con mucho cariño, como si fuera un tesoro, y la desdoblaba, se ponía al lado de la ventana, como habéis visto ahí en el vídeo, y se ponía a leerme los nombres, y me decía quiénes eran, de qué los conocía, si había trabajado con ellos, cuál era su familia, o cómo los habían asesinado. Y siempre que le preguntaba por aquella lista, él me decía, bueno, esta es una lista que teníamos. Y yo le preguntaba, ¿pero dónde la conseguiste? No, pues por ahí. ¿Y dónde la guardabas? No, yo la guardaba bien guardada porque esto no se podía llevar. O sea, al final no me decía nada. Entonces yo pensaba que esta lista era pues única, que no había más listas. Y a lo largo de la historia, del trabajo de investigación que yo hice durante los años posteriores, en un momento dado de la historia descubrí que había más listas como la de mi abuelo, que realmente era una fotocopia de fotocopias que habían hecho durante la transición. Una alcaldesa del pueblo, le pasaron los nombres, es un extracto de un libro del juzgado,
Alguien sacó esos nombres y entonces hicieron fotocopias de esa lista y se las entregaron a quienes quisieron. Y mi abuelo la tenía y lo bueno de mi abuelo es que la había guardado durante 40 años en su monedero y que me la leía a mí. Porque si no, yo no tendría por qué haber sabido que esa lista existió. ¿Micrófono? ¿Perdón? ¿No te oímos el micrófono? Sí, me contaba detalles sobre ellos. Para mí esas personas no eran desconocidas ni habían desaparecido porque es que siempre estuvieron presentes en nuestras vidas. Eran como conocidos de mi abuelo, como si hubiesen sido amigos de toda su vida, amigos entre comillas, porque yo los conocí siempre. Yo creo que esa era una revolución silenciosa de mi abuelo, ¿no? Que él no quería que esas personas se olvidaran, no quería que esos nombres se olvidaran, porque si no se olvidan esos nombres, esas personas siguen existiendo, ¿no? De alguna manera. Y yo no sé, yo siempre sentí que él quería que yo transmitiera esto. O sea, él quería que yo lo supiera y no sé si era... Nunca me lo dijo, nunca me dijo nada, pero yo sentía que esto tenía que contarlo. Y por eso empecé a trabajar en la historia. Sí, en ese sentido, si me permitís aportar, durante el festival que habéis visto ahora, el documental, hubo un proyecto muy bonito que hicieron dos profesoras de la Rey Juan Carlos, en el que se juntaron a las generaciones mayores con las generaciones más pequeñas a bordar. Era un proyecto muy bonito sobre fotografía, en el que llevaban fotografías impresas en tela, y el proyecto final era bordar una gran tela con todas las fotografías. ¿Qué fue lo bonito del proyecto? Que de repente las generaciones mayores y las jóvenes empezaron a hablar de lo que habían en esas fotografías y, claro, las mujeres mayores decían, es que es la primera vez que hablo de esto, y las nietas decían, es que es la primera vez que mi abuela me cuenta esto. Entonces todavía queda un recorrido enorme de hacer de lo que hacía el abuelo de Susana con ella, que es contarle lo que sucedió. Simplemente, y es que como un ejercicio de memoria y de saber de dónde venimos, qué es lo que pasó y contar todos los puntos de vista. ¿Vale? No uno ni otro, sino contar y hablar de un pasado en el que ha habido un pacto de silencio, en el que ni siquiera dentro de las propias familias había una transmisión de lo que sucedió, ¿no? Entonces, durante el proyecto hemos estado viendo que efectivamente, claro, que las abuelas no le habían contado a sus nietas lo que había sucedido en su barrio durante la guerra. Y estos proyectos empiezan a rescatar, ¿no?, esas memorias a través de la fotografía, ¿no? Sí. Mi abuela, de hecho, ella no quería hablar de la guerra y cada vez que mi abuelo me hablaba, ella se enfadaba muchísimo y se iba a la cocina y yo a veces, para grabarles en vídeo, cuando quise empezar a grabar a mi abuelo, tenía que llamar a mis tíos para que se llevasen a mi abuela de casa para que le dejara hablar. Tenía ahí las dos. Sí. Porque ella decía que de esas cosas no se hablaba porque no se sabe quién estaba escuchando. Y mi abuela era una mujer súper moderna, en muchísimos sentidos. Y cuando me decía eso, yo me quedaba diciendo, pero abuela, ¿quién nos va a escuchar? Y de hecho yo creo que esto ha sido uno de los grandes motores que hemos tenido en el festival, el pensar que el arte y las imágenes nos servían para reivindicar lo que decía antes, ¿no?, el delito de silencio. Es decir, o sea, que lo que hay que hacer es establecer ese debate y el reconocer que hay historias que no se han contado y que deben, no merecen, sino que deben ser contadas, aunque solo sea por igualar, ¿no? Yo quería saber si habéis visto alguna evolución en la actitud de los alumnos desde que empezasteis a trabajar con ellos hasta ahora respecto al tema de la memoria histórica. Si al principio se sorprendían o les parecía normal, se sentían interesados o no sé cómo ha evolucionado. Porque es un trabajo que se ha ido repartiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, hemos trabajado unos 1000 estudiantes, tanto de universidad como también de los propios barrios. Es fundamental trabajar en las zonas y establecer relaciones con los agentes culturales. Y la verdad es que sí, ha sido una relación maravillosa porque, bueno, pues porque han tomado conciencia, porque, como decía Miguel antes, son una generación, ¿no?, donde, bueno, pues hay reciben una constante ruido, ¿no?, de las redes que de alguna manera pues imposibilita, ¿no?, el pensar y el y sí, realmente es una actitud muy positiva. Ellos han tenido que estudiar sobre el terreno, entender las situaciones ya no solo políticas sino económicas, entender por qué en Vallecas
se vive de una determinada manera y en otro barrio mucho más pudiente de Madrid se vive de otra, con lo cual sí, ha sido un proceso muy, muy activo. Sí. Además, yo creo que uno de los grandes aciertos que hemos tenido en el festival ha sido adaptar el discurso a la edad de los alumnos, ¿no? Es decir, por ejemplo, fue muy bonito, no sé si habéis visto el mosaico que se hizo con la fotografía de Robert Capa. Se hizo un mosaico con 1.200 dibujos de los niños y niñas de Vallecas, simplemente para el hecho de que se sintieran orgullosos de que en su barrio había una casa que es importante y que había sucedido un hecho histórico importante, y de esa forma trabajábamos también la memoria, ¿no? Pero lo trabajamos de forma indirecta a través del dibujo, a través de la expresión. Luego también hicieron, por ejemplo, cosas muy bonitas cuando hablamos, por ejemplo, de los refugiados, conectando pues, los refugiados es decir, somos hijos de refugiados, nuestro país fue, pues nosotros fuimos refugiados, nos fuimos a Francia, nos fuimos a México, y de qué manera lo hemos ligado, por ejemplo, con el presente. Pues les decíamos a los chavales, venga, cogemos una maleta, la pintamos de blanco, es una maleta anónima, ¿qué meterías en la maleta cuando te tuvieras que ir, ¿no? Y una de las cosas también muy bonitas que ha sucedido en el proyecto fue que niños levantaban la mano y decían, ostras, profe, entonces yo soy un refugiado. Porque claro, decía, gente que ha venido de otros países por cuestiones económicas, culturales y tal, y decían, ni siquiera sabía que él era un refugiado, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es que los alumnos se pongan un poco en la piel, les llevamos a Peroncelli, hablamos con los vecinos, les presentamos a los vecinos, les presentamos la situación, les enseñamos el barrio, les enseñamos la fotografía, y a partir de ahí surgieron exposiciones, videoproyecciones, videoarte, un montón de disciplinas artísticas en las que los chavales de repente descubren un mundo, por lo que decíamos, que nadie les había contado eso, que es que en la educación básica no se llega a la guerra civil. Y entonces, claro, nos estamos saltando lo más importante que ha conformado lo que somos ahora mismo, y nos saltamos 80 años de historia. Paramos en la República, ni siquiera llegan a la República. Y entonces nos estamos cargando, pues eso, toda una dictadura, toda una transición, bueno, y eso no se habla, ¿no? Y entonces descubrimos que a través del arte los chavales de repente descubren unas cosas que empiezan a hablar con sus abuelos. A mí siempre me resultó curioso que los chavales decían, es que es la primera vez que hablo con mi abuelo de esto. Pues que para hacer un proyecto de investigación artística, hablan con sus abuelos, y sus abuelos se sorprenden porque alguien les estaba preguntando sobre una cosa de la que no se habla, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy bonito, de la que digo, o sea, que nos queda un camino enorme, enorme. Ahora que estamos en contacto pues, de cara a próximas exposiciones con gente de Chile, con gente de Argentina, claro, dicen, es que estáis a años luz nuestra, estáis a años luz, ¿no? Ni siquiera habéis dado el primer paso todavía, ¿no?, de la memoria histórica, ¿no? Nosotros ya hemos hecho una revisión profunda de lo que sucedió, las dictaduras, vosotros ni siquiera habéis dado el primer paso todavía, ¿no? Entonces nos queda un camino todavía muy largo por recorrer. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera pediros que reflexionarais también sobre el siguiente asunto. La fotografía de capa surge desde el lenguaje de la fotografía documental, y es su gran peso, ¿no?, para la historia y para todo, es que documenta un hecho, da veracidad a lo que ocurrió. Pero curiosamente hoy se conserva en un museo que es el emblema internacional de este país en el ámbito del arte, como es el Museo Reina Sofía, y se expone junto al Guernica. ¿Cuándo o por qué se produce eso en nuestra sociedad? ¿Por qué hay esa lectura, por qué ese tránsito de lo documental hacia el arte, cuando probablemente Capa no fuera consciente de que estaba haciendo arte, o no estaba en su intencionalidad hacer arte? Claro, sí, yo creo que es por lo que decíamos antes, porque realmente las imágenes se producen en un determinado momento histórico, pero según va pasando el tiempo ese significado se pierde, pero se encuentra otro distinto. Entonces, a nosotros, hombre, desde el arte, ¿qué vamos a decir? Nos encanta que las imágenes no pierdan, sino simplemente se haga más grande ese sentido amplio que tiene, no solo documental, sino por ese valor simbólico que tienen, y es, bueno, maravilloso que acaben en un museo. No le quita, no le resta valor el hecho de que sea la primera imagen, una de las primeras imágenes que hablaba de los bombardeos que se hacían por primera vez
a la sociedad civil y más concretamente a los niños. Sigue hablando con una potencia increíble de la vergüenza de lo que significa, y nos lo ha recordado, ¿no?, la guerra de Ucrania y Yemen y tantas guerras que están actualmente. Pero eso no quita para que efectivamente las imágenes se resimbolicen, ¿no? Y eso también un poco no solo las libera, sino que nos enseña que las imágenes tienen muchísimos sentidos, y no solo el de la huella y la memoria, sino que sirven un poco para reconstruir otro tipo de relatos. Con lo cual, a nosotros nos parecía maravilloso, por ejemplo, que en un momento dado se contactó con el Reina Sofía y se le pidió que esa copia estableciese un discurso paralelo con el Guernica de Picasso, ¿no? Entonces era como, el Guernica de Picasso siempre se ha hablado como que es el símbolo de la resistencia, pero esta fotografía también nos parecía que era maravilloso. Y eso habla un poco de lo que pasó, es decir, la fotografía como huella de algo que pasó, pero también habla de la creación, del simbolismo, de lo que significa el sufrimiento de las personas, que efectivamente va mucho más allá. Sí. Yo lo tengo clarísimo, la respuesta. Si no hubiéramos creado un nuevo relato sobre esa fotografía no estaría en el Museo Reina Sofía expuesta. O sea, si no hubiéramos creado una resignificación de ese símbolo, esa fotografía estaría guardada junto con otras miles de fotografías en el Centro Nacional Reina Sofía y no estaría expuesta al lado del Guernica. Es decir, se necesita crear una opinión pública, se necesita crear un relato nuevo, significa resignificar esos aluros de plata y ese trozo de papel, resignificarlo y transformarlo en un símbolo como son todos el resto de obras que hay en el Reina Sofía. Es decir, hay que transformarlo en una simbología, y es la propia sociedad la que se debería apropiar de esa resignificación, ¿no? Alguien lo inicia, podemos ser la espoleta, pero es la propia sociedad la que tiene que resignificar esas cosas y hacerlas que estén en un museo. No es el director del Museo Reina Sofía el que decidió ponerlo porque sí, sino porque se había creado un nuevo relato y se había creado un nuevo símbolo. Muchas gracias. Susana, en tu caso se procede, yo creo que al contrario, ¿no? Es decir, tú quieres contar una historia con fotografía y quieres de alguna manera hacer una obra, ¿no?, de arte, pero al final acabas documentando, ¿no?, la historia de tu abuelo. Sí, a ver, yo siempre trabajo fotografía documental hasta ahora, ¿no? A mí me surge una duda cuando preguntas esto y cuando os oigo. O sea, estoy de acuerdo en que hay que resignificarlo la sociedad tiene que darle un significado, ¿no? Pero no es toda fotografía arte ya de por sí. Entonces, mi pregunta quizás con esta fotografía de Peroncelli es ¿por qué una fotografía así no estaba ya en el museo antes? Porque alguien decidió que no, pero todo este movimiento ha hecho que la opinión cambie, ¿no? La opinión pública cambie, pero en sí la fotografía ya me parece una obra artística, ¿no? A tu pregunta, sí, mi trabajo artístico se puede llamar artístico, yo lo llamo documental, ¿no? Es un libro y un libro es algo artístico. Es verdad que yo necesité palabras también para contar la historia. No pude quedarme solamente con las fotografías, porque las fotografías se me quedaban cortas para contar lo que yo tenía que contar. Y de eso me di cuenta cuando ya había empezado a trabajar en el libro, ¿no? Yo quería hacer un trabajo fotográfico, pero no me quedé solo ahí. Tuve que poner palabras. Yo no soy escritora. Hay textos que son míos, pero también hay textos extraídos de las entrevistas con mis abuelos que me pareció muy importante meter también en el libro. Entonces, el libro juega con las palabras y con las imágenes de forma que se complementan y te van guiando por la historia, ¿no? Y esto cada vez se hace más en el mundo de la fotografía documental. No sé si también con la imagen artística, más artística, es que hay muchos libros de fotografía que están utilizando imágenes y palabras como dos formas de comunicación paralelas e iguales, ¿no?, al mismo nivel, que se complementan. Ya no es pongo una foto para ilustrar lo que viene en el texto, sino que la foto me está contando algo que está complementando a lo que estás contando con palabras, ¿no?
Vamos a acabar, pero vamos, yo solo una idea rápida, y es que hemos aprendido que las imágenes parten del blanco como parten los pintores con el lienzo. Por eso acaban en los museos y por eso acaban siendo obra artística, porque pensábamos que eran el objeto o la consecuencia de una máquina, pero nos hemos dado cuenta que no, que al final son los mismos relatos que hacen los artistas y los dibujantes, ¿no? Muchas gracias a los tres, muchas gracias a la Semana Negra por permitirnos exponer aquí estos documentales y sobre todo muchas gracias a todos ustedes, a este público, a todas y a todos por haber estado acompañándonos y escuchar estas historias. Les recuerdo que mañana a las 8 de la tarde Susana Cabañero en el pabellón A Quemarropa presentará con detalle su libro, Hombrecino. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada.
subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.